Vamos a escuchar al doctor Rodolfo Bechler, a quien invitamos a subir al escenario. Su presentación titulada Toda educación es emocional. El doctor Bechler es académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor e investigador responsable del proyecto Evaluación de la Formación Emocional Inicial Docente de las carreras de Pedagogía en Educación Básica de Chile. Durante los últimos 15 años ha investigado las concepciones que tienen diferentes agentes educativos acerca del papel de las emociones en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los resultados de este trabajo lo han llevado a analizar los procesos de formación emocional de los futuros profesores y profesoras. Démosle por favor un fuerte aplauso al doctor. Bien, muy buenas tardes ya a quienes han aguantado estoicamente hasta esta hora. Voy a intentar presentar algunas ideas que permitan comprender que las emociones están presentes en todo tipo de acción, de acto educativo, ¿no? Porque solemos pensar las emociones como algo que en algunos momentos particulares participa de los procesos educativos, o que tiene que ver con el clima, como decía el doctor Pozo, o en algunos momentos en los cuales se despierta la sorpresa de los estudiantes. Voy a tratar yo de mostrar que en verdad las emociones son, como vengo diciendo hace algunos años, el centro de los procesos educativos. Todo parte desde ahí. Quiero partir comentando algunas cosas respecto de la manera como estamos tratando la dimensión emocional de los procesos educativos a partir de un enfoque que ya tiene, según Vizquerra, 30 años, que desde que fue introducido, desde que arribó al mundo de la educación, ¿no? Y no parece ser que haya generado grandes cambios la educación emocional, me refiero al concepto de educación emocional. No parece que haya sido una verdadera respuesta al aburrimiento en la sala de clase, al burnout de los profesores, a problemas de violencia que estamos observando. No es tan claro que después de 30 años en los cuales se están realizando cursos, conferencias, talleres, salen protocolos en los ministerios de educación de los países basados en las ideas de la educación emocional. No parece que estemos dando una verdadera respuesta a cómo abordar esa dimensión emocional de todo proceso educativo. Este es un modelo que, desde mi punto de vista, guarda una estrecha relación con tres otros modelos o teorías psicológicas principalmente, ¿no? Por supuesto, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es el antecedente más directo de la educación emocional, ¿no? Podríamos compartir en Zoom, ¿no? Sí, no está compartiendo, pero solo... Vale. Ahí está. Muchas gracias. Este nuevo concepto y estas nuevas ideas, que fueron una verdadera revolución en la década de los 90, se tradujo en diferentes acciones de intervención en el mundo de la empresa y posteriormente en el mundo de la educación. Fue buscando nuevos nichos de negocio probablemente, donde insertarse, y encontró en la educación un espacio muy afortunado para desarrollar sus ideas y sus métodos. Y originalmente la inteligencia emocional, yo recuerdo que lo más novedoso que venía a aportarnos era mostrar una estrecha imbricación entre procesos cognitivos y emocionales. Parecía ser que iba a romper con este dualismo emocional cognitivo que impera en nuestras culturas. Esa era la gran promesa en su origen. Pero después de más de 3 décadas de
preeminencia de estas ideas en el mundo, en la cultura en general, lo que vemos es que se trata de un modelo más bien cognitivista, que es un modelo no acerca de las emociones, sino que un modelo acerca de cómo la cognición maneja las emociones, cómo las controla, cómo las podría regular, ¿no? Por lo tanto, sigue presente esta división entre emoción, cognición, que, como voy a intentar mostrar más adelante, no tiene mucho asidero en la investigación más actual, por ejemplo, en neurociencia, ¿no? Esa idea de que por un lado tenemos emociones y por otro lado tenemos procesos cognitivos que eventualmente están interactuando de manera más o menos estrecha, no es así, ¿no? En verdad, lo que nosotros tenemos son estados mentales que en algunos momentos fenomenológicamente parecen adquirir más bien un carácter emocional y en otros momentos tienen esa forma, ese formato que llamamos de ideas, de conceptos, y entonces los denominamos como procesos cognitivos. Pero en el funcionamiento primigenio del cerebro, esa división no existe. En el cerebro no existe áreas especializadas únicamente en la emoción ni áreas especializadas únicamente en la cognición. Eh, Eso lo mostraré más adelante, pero quería, digamos, destacar que la inteligencia emocional sigue manteniendo este dualismo y sobre todo además esta primacía de la cognición por sobre la emoción. Por otro lado, el enfoque de la educación emocional está muy fuertemente influido por la psicología positiva. La psicología positiva de Martin Seligman, conductista en sus inicios, luego se reformula bajo sus estudios de, ¿cómo se llama? Desesperanza aprendida, ¿no? De Desesperanza aprendida, y finalmente se termina siendo mundialmente famoso a partir de su enfoque de psicología positiva, ¿no? Y bueno, todos hemos escuchado en qué consiste esto. Básicamente es la idea de que hay emociones que serían intrínsecamente dañinas para los seres humanos, ¿no? No es que sea desagradable sentirse enojado, no es que sea incómodo estar triste, no es que quisiéramos no estar nunca tristes, es que la tristeza en sí misma sería dañina, es que la rabia intrínsecamente sería un problema para el desarrollo humano. Y esta es una idea que, si bien tiene una cara que hace mucho sentido, que es muy intuitiva, si uno le da una vuelta, en verdad no tiene mucho asidero desde el punto de vista lógico, ya ni siquiera, digamos, desde la investigación. La mayor cantidad de las cosas que nosotros hemos aprendido en nuestra vida tienen que ver con frustración, frustración cognitiva, por ejemplo, ¿no? De no entender cómo algo funciona, ¿no? O a veces con la rabia de querer contraargumentar frente a alguien que me expone algo que no, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Incluso el miedo, por ejemplo, a una enfermedad, me puede llevar a tratar de entender cuáles son las causas de esa enfermedad y cómo prevenirla, ¿no? Pero parece que no vemos con mucha facilidad ese lado amable de las emociones mal llamadas negativas, y ha ido quedando en nuestra cultura la noción de que sentirse mal es un problema en sí mismo, ¿no? No es el carácter de la experiencia, sino que es que intrínsecamente esas emociones serían un problema, por lo tanto tenemos que eliminarlas. Y sobre todo en educación debiéramos estar siempre entusiasmados, felices, digamos en un estado como de exaltación permanente, que por supuesto no solamente es irreal, sino que además es imposible y además sería muy dañina, porque lo que nos muestra la psicología cognitiva es que cuando estamos entusiasmados, hay ciertos procesos de los llamados cognitivos que bajan un poco su intensidad y, no, por ejemplo, no nos fijamos tanto en los posibles errores que podemos cometer, ¿no? Cuando estamos entusiasmados todo se ve color de rosa y el pensamiento es menos riguroso, con lo cual el entusiasmo puede ser muchas veces un problema para aprender. Pero este tipo de cosas la psicología positiva no las ve y ha ido dejando instalada esta noción de que existen emociones buenas y malas. Y finalmente, el otro pilar de la educación emocional es el aprendizaje socioemocional.
Y la idea del aprendizaje socioemocional es que habría un particular ámbito de aprendizaje que tiene que ver con las emociones. No es la presencia de las emociones en el aprendizaje de las matemáticas, no es la presencia de las emociones en el aprendizaje para la vida, sino que es aprender acerca de las emociones como algo en sí mismo, ¿no? Si bien eso puede ser muy útil desde un cierto punto de vista, desde otro punto de vista tiene el problema de que ha ido instalando implícitamente la noción de que las emociones tienen mucho que ver con, por ejemplo, la convivencia escolar o el desarrollo personal de los estudiantes. Si yo quiero ser mejor persona, tengo que trabajar con las emociones. Si yo quiero ser un buen líder, tengo que trabajar con las emociones. Si yo quiero llevarme bien con la gente, tengo que trabajar con las emociones. Pero las matemáticas, la historia, la química, eso sería harina de otro costal que no tiene nada que ver en verdad con lo emocional, ¿no? Entonces, estos tres pilares han ido conformando este modelo que en términos genéricos se llama de educación emocional. Básicamente, según Vizquerra, uno de los principales exponentes de este enfoque, y una persona que ha tenido mucha influencia en el sistema educativo en toda Latinoamérica, desde este punto de vista, sería objetivos de la educación emocional adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones, ¿no? No es un desarrollo emocional, no es un desarrollo a partir de lo que yo siento, sino que es cómo yo conozco, como si yo estuviese internamente dividido, cómo yo conozco acerca de mis emociones. Y de la misma manera, cómo puedo identificar las emociones de los demás. Es decir, las emociones como un tema, como un contenido. También desarrollar la habilidad de controlarlas, como decíamos, la primacía de lo cognitivo para la regulación de las emociones y prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas, ¿no? Esto está tomado textualmente de escritos de Vizquerra, asumiendo entonces que estar enojado es intrínsecamente malo, ¿no? Y que el mejor estado en el cual podríamos estar los seres humanos es una suerte como de alegría permanente. Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas, desarrollar una mayor competencia emocional y la habilidad de automotivarse, ¿no? Es decir, utilizar las emociones con fines productivos para poder tener más logros a partir de lo que voy sintiendo momento a momento. Este es un modelo que arribó a la educación desde arriba, ¿ya? Nadie vino a consultarle a los educadores, nadie fue a observar prácticas en el aula, nadie fue a conversar con las comunidades educativas para entender qué es lo que profesores, profesoras, maestros, maestras hacen en el aula desde el punto de vista emocional. Fueron expertos, psicólogos que adherían a estas ideas, quienes introdujeron, digo, desde arriba, el cómo había que hacerlo, ¿no? Sin plantearnos ni siquiera si había un problema al respecto, dijeron, esto es lo que ustedes tienen que aprender acerca de las emociones. Eso es muy importante. Se trata de un aprendizaje acerca de las emociones y no de un proceso de desarrollo desde las emociones. Además, se trata de un modelo que arriba a la educación sin considerar lo que las comunidades educativas hacen. Las comunidades educativas, nos guste más, nos guste menos, están centradas en promover aprendizajes, conocimientos de ciertas asignaturas troncales y otras, ¿no? Matemática, lenguaje, química, física, historia. A eso vamos a la escuela en último término, ¿no? Podemos hacer una crítica de eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, podríamos decir que no solo vamos a aprender, sino que vamos a desarrollarnos como seres humanos a través del aprendizaje. Pero lo cierto es que en la práctica cotidiana de todos los días, los profesores y las profesoras lo que están haciendo es enseñar de estos contenidos. Y la idea del modelo de educación emocional no tiene nada que ver con eso, no guarda relación directa con el aprendizaje de las matemáticas, el lenguaje, etcétera, sino que más bien transforma la emocionalidad en un tema en sí mismo. Con lo cual podríamos decir que no se integró armónicamente con las culturas educativas, dice ahí, pero no sé por qué no se ve. Como ya he dicho, es un modelo dualista y ahora quiero tratar de explicar por qué esto es incorrecto. ¿Por qué esta idea de que emoción y cognición van por otro lado es una idea, por lados distintos, es una idea incorrecta? Es una idea que está muy presente en toda nuestra cultura, este no es un problema de la educación. Todos creemos
que tenemos por un lado algo que llamamos emociones y por otro lado algo que llamamos procesos cognitivos o pensamiento o conocimiento o reflexión, pongámosle el término que queramos. La mejor forma de integración que podríamos ver en el modelo de la educación emocional es la idea de que las emociones son parte del contexto en el cual se enseña y se aprende. Es decir, así como por ejemplo aquí tenemos un contexto de temperatura, de cantidad de gente en la sala, de visibilidad de la luz, etcétera, y eso influye en cómo enseñamos y cómo aprendemos, también las emociones serían parte de ese contexto. Si estoy, por ejemplo, enojado, sería un contexto desfavorable para aprender. Si estoy entusiasmado, si estoy motivado, ese sería un contexto mejor para aprender. Pero el aprendizaje, desde este punto de vista, sigue siendo un proceso estrictamente cognitivo que es rodeado, acompañado de emociones, pero en sí mismo no es de características emocionales. Entonces, por ejemplo, si estamos en clase aprendiendo matemáticas, podría ser que los estudiantes estén tristes porque tienen problemas en sus casas, ¿no? Entonces vienen con una emocionalidad que influye, en este caso, negativamente sobre ese aprendizaje de las matemáticas. O pudiera ser que los estudiantes estén temerosos porque la profesora les ha dicho que al próximo año solo van a pasar quienes tengan las mejores notas, las mejores calificaciones, ¿no? Entonces ahí está el miedo del cual nos hablaba Juan Ignacio hace un momento, como una amenaza que nos obliga a repetir ideas de una cierta manera, no en verdad aprender. Y así podríamos ir encontrando diferentes emociones que actuarían como un contexto del enseñar y del aprender. Algunas más cercanas al aula, otras más lejanas, como en el caso de las realidades familiares de los niños, pero siempre manteniendo la idea de que el aprendizaje en sí mismo es un fenómeno de características cognitivas o, dicho de otra manera, representacionales exclusivamente, un reflejo de la realidad, y no contiene internamente propiedades emocionales. En el caso de la formación inicial docente, esto se traduce en ideas como, por ejemplo, que la formación emocional de los futuros profesores y profesoras consiste en completar lo que ellos ya saben en otros dominios, ¿no? Vendría como a añadir una nueva capa a la formación. Otro tema más del cual los docentes, los y las docentes debieran hacerse cargo, debieran dominar, así como saben de su asignatura, de su disciplina, también tienen que saber de emociones, ¿no? Y sería un complemento del desarrollo cognitivo, ¿no? Siempre está la idea entonces de que en la formación inicial docente esto es un agregado que suma otros ámbitos necesarios de manejar por parte de los futuros profesores y profesoras, ¿no? Típicamente lo que se hace desde el modelo de la educación emocional es que tomamos un grupo de profesores y profesoras, les hacemos una medida pre-test de inteligencia emocional y luego los capacitamos, les hacemos talleres, les damos charlas, les generamos diferentes actividades que tienen que ver con el modelo y al final hacemos una evaluación pre-test y bueno, siempre encontramos que los profesores, las profesoras están más sensibilizados respecto del tema, nos dicen más cosas respecto de esto y de acuerdo a su autopercepción entonces algo habría cambiado, pero no tenemos medidas de largo plazo que nos puedan hablar de un cambio un poco más profundo que probablemente se traduzca en prácticas educativas diferentes. Bien, esto más o menos lo he señalado, por lo tanto voy a pasar a la siguiente. A pesar de todos estos problemas, la educación emocional se instaló como el modelo para abordar la dimensión emocional de los procesos educativos. De hecho, podríamos decir que son prácticamente sinónimos, ¿no? Cuando hablamos de emociones, la gente ya naturalmente piensa en inteligencia emocional o educación emocional. Se ha transformado en lo que podríamos llamar un obstáculo epistemológico. Ya no solamente es necesario plantear que puede haber otras miradas, ya no necesariamente es presentar esa otra mirada, sino que hay que entrar, digamos así, a picar sobre este modelo, porque es muy difícil que la gente pueda abrirse a otras posibilidades
para analizar este fenómeno si no debatimos primero respecto de la educación emocional, porque ya esto adquirió mucha fuerza y parece ser como que no hay otros caminos, no hay otra forma de pensar en este tema. A mí me pasaba al principio que cuando intentaba publicar algo, algún paper, alguna investigación que habíamos hecho sobre esto, me lo rechazaban y me mandaban un listado de literatura que yo no había revisado que tenía que ver con educación emocional e inteligencia emocional. Entonces, claro, con el paso del tiempo me fui dando cuenta que antes de presentar otra idea, había que siempre necesariamente discutir sobre este enfoque que se había hecho hegemónico, como lo dice el investigador de la Universidad de Oviedo, David Menéndez Álvarez Evia. Vamos a tratar entonces de presentar algunas ideas muy centrales. Mañana vamos a profundizar en los resultados de la investigación de un plan B, que parte desde una lógica diferente, que no entiende las emociones como un acompañante o como un contexto de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y aquí voy a citar a Ortega y Gasset en una cita de las Meditaciones del Quijote que me parece muy sugerente respecto a este tema, cuando dice: las cosas no nos interesan porque hayan en nosotros superficies favorables donde refractarse. Y es menester que multipliquemos los haces de nuestro espíritu a fin de que temas innumerables lleguen a herirle, ¿no? O sea, Ortega y Gasset está diciendo que el fenómeno de aprender tiene que ver con una mente que se siente ávida por conocer y que disfruta probablemente de entender cómo las cosas son, ¿no? Tiene que haber una superficie que diríamos es emocional, que se conecta con la realidad, se conecta con los problemas del mundo e intenta descifrarlos, ¿no? Hay ahí un placer en descubrir cosas nuevas, lo que algunos ahora llaman emociones epistémicas, la curiosidad, el deseo de aprender, la sorpresa, etc. Llámese en un diálogo platónico a este afán de comprensión, locura de amor, ¿no? Me parece bonito esto por lo exagerado, por la hipérbole que hay acá, ¿no? Locura de amor. No solemos pensar en el aprendizaje como locura de amor, ¿no? El aprendizaje más bien parece ser algo aburrido, parece ser algo a lo cual estamos obligados para poder responder en pruebas estandarizadas, pero hablar del aprendizaje como locura de amor parece ser muy lejano a las ideas que prevalecen actualmente en nuestro sistema educativo. Pero aunque no fuera la forma originaria, la génesis y culminación de todo amor, un ímpetu de comprender las cosas, al menos creo que es su síntoma forzoso, ¿no? Entonces, el amor genéricamente o las emociones, los distintos tipos de emociones están implicadas en todo proceso de aprendizaje, de enseñanza y de aprendizaje. No son algo que acompaña. Como decía Juan Ignacio, son el punto de partida de todo nuevo conocimiento. De otra manera no podemos hablar propiamente de conocimiento. Para que el aprendizaje se transforme en algo significativo, requiere de esta superficie donde se refractan las nuevas ideas. Decía hace un rato, y estaba en verdad siguiendo sobre todo a Lisa Feldman Barrett, que no hay pensamiento sin emoción y que la distinción entre pensar o conocer y sentir es una falsa distinción. En verdad, es una distinción fenomenológica, nos hace sentido en la experiencia diaria, pero en la realidad última del funcionamiento del cerebro no existe esa división ontológica entre áreas del razonamiento solo dedicadas a eso y áreas de la emoción solamente dedicadas a ese tipo de procesos. Por eso dice Duncan y Barrett que todos los objetos, dado que todos los objetos y los hechos tienen consecuencias somato-viscerales, o sea, nos impactan corporalmente, cuando percibimos, no hacemos fotografías de la realidad, sino que tenemos sensaciones somato-viscerales, dado eso, las experiencias cognitivas y sensoriales están necesariamente impregnadas en algún grado por la afectividad. No puede haber un pensamiento carente de afectividad. No puede haber un pensamiento que sea algo así como símbolos que se están desplegando en una pantalla mental imaginaria
y que toman la forma de palabras, de números, etcétera, ¿no? Siempre eso está necesariamente acompañado, porque así funciona el cerebro, necesariamente impregnado más bien de emocionalidad a partir de estas sensaciones que se manifiestan corporalmente y que genéricamente podemos llamar emociones, pero ahí entran una amplia gama mucho mayor, ¿no? Que la rabia, que el miedo, etc. No hay tal cosa como un pensamiento no afectivo. La afectividad juega un rol en la percepción y la cognición, incluso cuando la gente no puede sentir su influencia. Este probablemente es parte del problema. Muchas veces no nos damos cuenta de esto. Lo que aparece como foco principal en nuestra mente cuando estamos pensando es una idea que tiene la forma de símbolos de distinto tipo, ¿no? Usualmente palabras, pero podrían ser imágenes también. Pero detrás de eso siempre hay sensaciones que están actuando como telón de fondo, ¿no? Y lo que yo pienso, lo pienso primariamente desde un estado corporal. Y ese estado corporal es probablemente lo que induce la idea. Entonces, no existe, en último término, la división entre emoción y cognición. ¿Cómo se puede manifestar esto? En términos de la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? En términos de la enseñanza, primero, tendríamos que decir que lo que las profesoras hacen en el aula es siempre una actividad emocional. No hay un momento en el cual el profesor o la profesora se tiene que detener a trabajar con las emociones de un estudiante. Eso lo está haciendo todo el tiempo, la mayor parte de ese tiempo sin percatarse, sin ser consciente de que lo está haciendo, pero lo está haciendo. Aquí vemos a una profesora mexicana en este caso. Saludos a los colegas mexicanos si hay alguien conectado a través de la plataforma. Cuando mira a su estudiante, lo que detecta son ciertas claves en el lenguaje no verbal que impactan en su cuerpo, generando estas sensaciones, estos movimientos somatoviscerales, y se transforman en emoción en su propio cuerpo. Y es desde ahí que la profesora decide hacerle un comentario al estudiante, formularle una pregunta, lo que sea, ¿no? Hacer una pausa para descansar o cualquier otra decisión pedagógica, retomando un poco la idea que planteaba Andrea Ruffinelli al comienzo. Las profesoras no tienen algo así como una teoría, un programa, un Excel o algo que les ayude a tomar decisiones en la cabeza. No hay tiempo para eso. Las decisiones que las profesoras y los profesores toman en el aula permanentemente durante toda una clase ocurren en milésimas de segundo y uno no tiene tiempo para ser consciente de por qué está decidiendo hacer lo que hace, ni menos aún pensar si esto es coherente con las ideas de Vygotsky, ¿no? Simplemente actúo. Y ni yo mismo sé muy bien por qué estoy actuando, por qué decidí enfatizar en una cierta idea y subir el volumen de mi voz, por qué decidí volver a preguntar o volver a explicar un tema en un momento determinado o hacerle una seña a un estudiante que lo veo que está desatento. Yo no soy consciente, simplemente lo hago, pero detrás de eso hay emociones, primero que yo he leído en mis estudiantes y segundo, que han provocado emociones en mí mismo y me han impulsado a tomar una dirección en un cierto sentido. Todo esto ocurre, como digo, en milésimas de segundo. Yo no soy consciente, pero es así como funciona el proceso. Creer que los profesores toman decisiones educativas, decisiones pedagógicas a partir del manejo de teorías es muy poco realista. No hay tiempo, el aula es un lugar extremadamente complejo, es extremadamente dinámico, son muchas las personas que están en el aula participando de una clase, por lo tanto todo esto tiene que operar de una manera que podríamos denominar intuitiva, ¿no? Y entonces estoy haciendo clases, estoy hablando, pero en paralelo estoy observando el cuerpo y la gestualidad de mis estudiantes, de mis niños y niñas, y estoy impactándome emocionalmente por esa emocionalidad y desde ahí estoy decidiendo qué hacer sin saber yo mismo que lo estoy decidiendo. En un estudio referido a la interacción entre los bebés y las madres, se puede ver una representación de cómo esto opera en general en todo tipo de interacción humana. Lo primero que hay es una activación neuronal compartida, es decir, las neuronas espejo funcionan como un grupo neuronal que me ayuda a replicar la gestualidad del otro, el acto del otro internamente. Los investigadores que
descubrieron el funcionamiento de las neuronas espejo, llamaron a esto una simulación encarnada. Yo veo la gestualidad de la otra persona que tengo al frente, de mis estudiantes, y replico internamente su gestualidad, porque parece ser que al replicarla y poner en actividad este grupo neuronal que se conecta virtualmente, digamos, con el grupo neuronal de mis estudiantes, yo logro sentir algo parecido a lo que mi estudiante está experimentando. Entonces puedo detectar cuando un estudiante, por ejemplo, se está aburriendo, porque replico la cara de aburrimiento internamente, hago esta simulación encarnada y entonces, explicitando la idea, aunque esto no funciona así, digo, aquí tengo que hacer algo porque se están quedando todos dormidos, ¿no? Y entonces cambio de tono de voz, cambio de dinámica, etcétera, ¿no? Entonces hay primero una activación neuronal compartida y luego una mímica también compartida y pronto un contagio emocional y empatía que probablemente en algunos casos me lleva a tener una representación mental de lo que el otro está pensando en un momento determinado. No siempre, la mayoría de las veces el proceso queda antes y tomo decisiones de manera más bien intuitiva. Y en algunos casos, además, soy consciente de este proceso y puedo darme cuenta de por qué estoy decidiendo lo que decido hacer en el aula. Entendido todo esto, si es que he logrado darme a entender, voy un poco rápido porque tengo poco tiempo, enseñar no sería presentar ideas claras y distintas unas de otras, explicadas de una manera lógica, exhaustiva, etc. Eso, por cierto, es muy relevante. Pero enseñar sería también generar un andamiaje, pero no de características exclusivamente cognitivas, sino que también emocional, para facilitar en los niños la construcción de representaciones mentales compartidas, podríamos decir. Este es un proceso intuitivo. Cuando Andrea hablaba por la mañana de las decisiones de los profesores, ¿no? Me hacía mucho sentido a mí porque también lo veo de esa manera, ¿no? Esto es un proceso más bien intuitivo, más que, comillas, racional, más que explícito. Lo hago sin saber por qué lo estoy haciendo, pero eso no significa que no haya ahí un saber acumulado muy importante, ¿no? Tengo razones poderosas para tomar las decisiones que tomo, pero no siempre soy consciente, es más bien intuitivo. Y requiere prestar atención a las emociones ajenas y las propias con el objetivo de utilizarlas como guía para la toma de decisiones de forma flexible. Porque eso es lo otro. Las emociones en el aula desde el punto de vista de la enseñanza lo que me permiten es mantener la espontaneidad, ¿no? Aferrarme a una planificación previa puede ser un tremendo problema en un contexto tan complejo como es el aula escolar o universitaria, un contexto extremadamente dinámico. Más bien las decisiones las de hoy tomando momento a momento, segundo a segundo, a partir de estos mecanismos más bien intuitivos. Y por último, desde el punto de vista del aprendizaje, mirando, digamos, la otra cara de la moneda, ¿qué papel juegan las emociones? ¿Qué podríamos decir respecto de esto? Y aquí yo me remito a la investigación de Damasio, ya un clásico, digamos, de la neurociencia y de este tema, que muestra con datos muy creativos en su momento, con una metodología experimental muy creativa y de una manera muy robusta, que antes de que nosotros tomemos decisiones en un sentido explícito o racional, nuestro cuerpo ya ha tomado las decisiones por sí mismo, ¿no? Hay una estima secreta, no consciente, que precede a cualquier proceso cognitivo, si es que mantenemos la división para entendernos de qué estamos hablando entre emoción y cognición, pero ya hemos dicho que en verdad sería más bien un continuo, un proceso donde las dos cosas están permanentemente en funcionamiento. Pero si hacemos la distinción únicamente para términos explicativos, primero es mi cuerpo el que reacciona y me dice por dónde debo ir, ¿no? Debo alejarme, debo acercarme, debo repetir una idea, debo hacer una pausa, etcétera, etcétera. Son todas cosas que mi cuerpo decide antes que yo pueda poner esto en palabras, ¿no? Damasio llamaba esto marcadores somáticos, o sea, reacciones fisiológicas que me dicen qué hacer a cada momento. Entonces, tomando esta idea, hay algunos profesores que nosotros hemos visto que entienden el proceso de aprendizaje desde este punto de vista. No es que hayan leído a Damasio, ¿eh? Estas son entrevistas que hicimos para que nos contaran cosas acerca de las emociones en el aula. Y entonces hay profesores que dicen cosas como, por ejemplo, el otro día estábamos en clases y vimos un video del tigre de Tasmania, un animal que se extinguió,
Y dice, los alumnos se pusieron tristes al ver las imágenes. Y dice el profesor, yo encontré que se había logrado. Es una idea no muy intuitiva, porque si a priori le preguntamos a educadores y educadoras por el papel de la tristeza en el aprendizaje, yo ya lo he hecho esto muchas veces, la mayoría de nosotros diríamos es negativo. Y sin embargo, este profesor está diciendo, si se pusieron tristes, entonces se está logrando, porque se conectaron con ese contenido de aprendizaje. Y entonces existe la posibilidad de que haya algo como, así como un verdadero conocimiento o un aprendizaje significativo, y no solamente una replicación, una réplica de un cierto tipo de discurso. Hubo otra profesora que me decía en clases de filosofía que ella detecta que los estudiantes se molestan. Se molestan cuando se discuten temas filosóficos con los cuales no están de acuerdo, posturas con las cuales no están de acuerdo. Y esa rabia no es un problema, decía, sino que más bien es justamente el aprendizaje. Si se enojan, están aprendiendo, ¿no? Entonces, si hay alguien aquí a quien le molesta lo que yo estoy diciendo, qué bien, ¿no? Porque quiere decir que estamos conectados pensando sobre el tema. Mucha gente se molesta cuando yo hago crítica a la educación emocional. Y eso es muy bienvenido porque quiere decir que estamos pensando. Si no te importa, si no estás conectado con ese contenido que se trata en un momento determinado, entonces no hay emoción. Aprender entonces sería transformar nuestra afectividad o nuestras emociones en representaciones mentales. Es primero el cuerpo el que me dice qué debo hacer, qué decisiones debo tomar, pero me lo dice de una manera amplia, difusa, a través de sensaciones que yo luego voy transformando en pensamiento, le voy dando contenido, le voy dando palabras a eso que estoy sintiendo y te lo puedo explicar a veces y te puedo decir por qué hice lo que hice. Pero lo importante desde donde partió todo es desde lo que yo sentí, desde la reacción corporal que mi cuerpo tuvo, el marcador somático al cual se refería Damasio. ¿Ok? Desde este punto de vista, formar a los futuros profesores y profesoras, maestros y maestras, como lo llaman en México, sería un proceso consistente en facilitar el desarrollo de las estudiantes de la carrera de maestro, de la carrera de pedagogía, promoviendo su sensibilidad. No, estamos muy lejos de la lógica de enseñarles acerca de las emociones como un contenido. Se trataría más bien de generar procesos de formación, mallas curriculares, asignaturas, etcétera, que promuevan procesos de desarrollo, que los cambien, los modifiquen un poco, como decía Juan Ignacio, refiriéndose al aprendizaje experiencial, entendiendo que va a ser su sensibilidad la que va a ocupar el centro de sus decisiones y de la inteligencia, podríamos decir, pedagógica. Lo que les va a permitir tomar decisiones adecuadas no va a ser el mejor manejo de una cierta teoría, que por cierto, no estoy diciendo que no deban manejarla, ¿ya? No son elementos excluyentes el uno del otro, pero en el centro de todas sus decisiones, lo que les va a permitir saber qué hacer a cada momento, se encuentra esa sensibilidad y por lo tanto la formación emocional inicial docente debiera estar abocada a desarrollar profundamente esa sensibilidad, transformar a esos estudiantes en personas cada vez más, podríamos decir, humanas y sensibles para que puedan conectar empáticamente con sus estudiantes, prestando una permanente atención sobre sus emociones y utilizándolas como guías del pensamiento y la acción, más allá de que sea agradable o desagradable. Esto es muy importante. Aquí, el que sea agradable o desagradable no es lo relevante, ¿no? Y yo me puedo estar sintiendo muy incómodo en algún momento, por ejemplo, cuando un estudiante me confronta, pero esa molestia que yo puedo experimentar tiene que ser una guía para tomar las mejores decisiones. Y que yo me sienta bien no es lo relevante. Tampoco es lo relevante que el estudiante se sienta permanentemente en este estado de exaltación que implícitamente nos pide que busquemos el modelo de la educación emocional. Eso. Muchas gracias.